con David Cordero. Te agradecemos en esta mañana acá en Voces y Propuestas de Wambra Medio Digital Comunitario. David es doctor en Derecho por la Cornell University, profesor universitario de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha dado seguimiento, lo tenemos en pantalla, ha dado seguimiento David Cordero a estos temas, a los temas desde una mirada más compleja, porque ayer, y quisiera comenzar con esto, el presidente Lenín Moreno ayer en su informe en los medios de comunicación me sorprendió que dio 2 puntos. Habló de la base de Manta, vinculando el tema de las bandas y de lo que está sucediendo con la disputa en tanto al narcotráfico, y habló de que esto viene sucediendo por resultado de la eliminación de la base de Manta allá en los años 2000, cuando se generó también la nueva constitución. Y lo otro, justo como la respuesta del Estado ha sido como fortalecer este enemigo externo, sin hablar de las deficiencias que tiene la administración pública. Quisiera comenzar con eso, David. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me parece un buen punto para empezar, ¿no? Las declaraciones del presidente de la República el día de ayer. Es claro, ¿no? Creo que para todos y para todas, que el Estado perdió el control de las cárceles del país. Que eso en primer lugar. En segundo lugar, que este ha sido un proceso paulatino, ¿no? Esto no ocurre de la noche a la mañana. Nosotros tenemos registro, bueno, y he visto algunas infografías, por ejemplo, ya algunos medios de comunicación han preparado líneas de tiempo para mostrar a la ciudadanía lo que nosotros ya veníamos detectando, ¿no? Que cada mes, posiblemente en los últimos 2 o 3 años, cada mes mueren 2, 3 personas en el contexto penitenciario, o más, ¿no? No solamente internos, han muerto guías penitenciarios, han muerto policías. La violencia dentro de la cárcel es algo que ha estado presente, ¿no? Algo que incluso parecía cómico, entre comillas, ¿no? Me parece hace poco más de un año, en el Turi los presos taparon los sifones de agua y hicieron una piscina en el patio, ¿no? Una cosa que obviamente iba a tardar horas en hacerse, y ustedes deben haber visto esos videos, ¿no? ¿Cómo el Estado puede permitir que la gente haga ese tipo de cosas sin frenarlas a tiempo, ¿no? Y es porque simplemente ya no puede controlar la cárcel, ya no tenía control de la cárcel hace mucho tiempo. Entonces, si pueden hacer eso, pueden producir celulares, en varias ocasiones las personas privadas de la libertad se han hecho videos. Obviamente, solamente cuando algunos presos famosos publicaban en el TikTok sus videos, digamos, se causaba algún tipo de escándalo, pero era claro que las personas privadas de la libertad en el país tenían acceso a celulares, tenían acceso a armas. Esto ha sido una constante. Entonces, tratar de justificar lo que está pasando, diciendo, bueno, son bandas delincuenciales que se están enfrentando en la cárcel, creo que eso también es cierto, pero no es menos cierto que ese es un espacio, dentro de todo el espacio del ámbito de la sociedad, ¿no? Se supone que ese es el ámbito más controlado por el Estado. Y no solamente controlado en un sentido de control sobre los cuerpos de los detenidos, también en un sentido de que se supone que es un lugar en donde las personas están en una situación de extrema vulnerabilidad. Un poco yendo más allá de estas 2 o 3 bandas que se puedan estar enfrentando en las cárceles, hay muchas personas que están ahí que no son de ninguna de estas bandas, ¿no? Y que están sufriendo esa violencia diaria. Muchas personas que ingresan a la cárcel porque tal vez venden droga en la calle, que no han cometido ningún crimen violento y que se ven abocadas a sumarse a alguno de estos grupos para sobrevivir en un ambiente extremadamente violento en el que les toca vivir, ¿no? Entonces entran como vendedores de menudeo de droga, que no es una actividad violenta, y luego en la cárcel, digamos, cuando algún día salen, ya son parte de un grupo
delincuencial mucho más violento, ¿no? Y incluso con rituales de iniciación que implican violencia. Entonces, la gente que está dentro de la cárcel se merece estar segura, se merece estar segura. Se supone que como sociedad nosotros creamos las cárceles para rehabilitar y finalmente, no solamente que, perdón, que no lo hacemos, sino que creamos como estos ambientes extremadamente violentos y sin derechos. Eso por un lado. Lo que se están aparentemente disputando estas bandas es el control de las cárceles, bajo el entendido de estas mismas bandas, de que ellas controlan la cárcel, que es una realidad que quienes han estado cercanos al sistema penitenciario saben. La segunda cosa importante con respecto al discurso del presidente de la República es el tema del incremento de personas privadas de la libertad, versus algo que no dijo, que es la disminución de la inversión estatal en el sistema penitenciario. ¿Cómo se da esto? Como ya ustedes lo mencionaban, ustedes ya mencionaban las cifras, se disminuyó el número de guías penitenciarios. Se crearon más cárceles mucho más grandes que requieren más personal para vigilar, para controlar. Y aún así disminuye el número de guías penitenciarios. Se eliminó el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia, por muchos años, sin que esto signifique que haya hecho un estupendo trabajo, por cierto, pero al menos era un intento de tener política pública respecto a la situación de las personas privadas de la libertad. Entonces, si es que se supone que era las cárceles eran un medio de rehabilitación, entonces debían tener programas de educación, debían tener monitoreado permanentemente el número de personas que ingresan, en qué espacios debían estar. O sea, había un aparataje estatal que podía responder responder a la realidad de la cárcel. O sea, si la cárcel crecía, digamos, podían sonar las alarmas, la población penitenciaria, perdón. Entonces, este ente del Ministerio de Justicia desaparece, ¿no? Y se le deja solamente a este órgano que vino a reemplazar al órgano que siempre ha existido, que era este órgano de administración de las cárceles, que más básicamente lo que hace es estar pendiente de que tengan agua, de que no se tapen las cañerías y cosas por el estilo, ¿no? Pero no es un ente que esté pensando en rehabilitación social. Y el presidente de la República lo pone como algo positivo, porque dice que este es el resultado de su excelente política de lucha contra la delincuencia. O sea, creció y dice, y claro, como nosotros hemos hecho un trabajo tan bueno metiendo tanta gente a la cárcel, entonces obviamente se iba a dar el hacinamiento. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir semejante cosa? O sea, si tú tienes un espacio que sabes que está diseñado para cierta cantidad de personas, entonces es irresponsable llenarlo a tope. Y si es que, y superarlo ampliamente, ¿no? La capacidad de estos centros. Obviamente esto va a generar violaciones de derechos. Y en todo caso, es irresponsable que tú no tengas una política pública, como bien decían ustedes, estatal, no de gobierno, estatal. Y eso significa que involucra también a la Asamblea Nacional, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía, para decir en algún momento, ya llegamos al 100% de la capacidad de las cárceles. Tenemos que parar de meter gente en la cárcel. ¿Cómo hacemos eso? Prioricemos qué personas van a la cárcel. Hablemos de política penal. ¿Cómo es posible que ahora tengamos cerca de 40,000 personas en la cárcel? Algunas de esas personas podrían no estar ahí. Y esa es una cosa que hemos discutido mucho, además durante la pandemia, ¿no? ¿Cuántas de esas personas son personas que están esperando sentencia, por ejemplo? Sí. ¿No? David... Algunas personas les ponen grillete o les mandan a la casa, pero a miles de personas les dictan prisión preventiva y están en la cárcel sin sentencia, ¿no? Perdón. Sí, justo marcando, digamos, en lo que acabas de decir, ¿no? El mismo director del SNAI hablaba de que por orden judicial muchas veces tenían que poner en el mismo lugar a sentenciados con procesados, ¿ya? Y que hasta el momento que él daba la rueda de prensa decía, no hemos tenido que reportar procesados asesinados
que entendería yo hay mayor gravedad, digamos, que una persona que está todavía siendo procesada, que todavía no se ha declarado que si ha sido, digamos, responsable o no del delito del que se le acusa, pues haya terminado precisamente asesinada en medio de estos amotinamientos. Es algo que todavía no conocemos del todo. Sin embargo, planteando nuevamente desde el discurso del poder, pensando en lo que dijo el director de la SNAI, pensando en lo que dijo Lenín Moreno, de alguna manera es un reflejo de lo que se está haciendo en muchos otros ámbitos de la misma política ecuatoriana, del mismo gobierno ecuatoriano. Decir, nosotros hacemos los esfuerzos, nosotros estamos haciendo así, pero la gente es la que no hace caso. Porque, por ejemplo, el director de la SNAI decía, hay los buenos reos que se están rehabilitando, que están siguiendo los cursos, que están siguiendo la universidad, y los intransigentes, llamaba a él. Lo mismo pasó con la pandemia. Hay la gente que sí respeta las medidas y los indisciplinados. O sea, es como un poco más de lo mismo, ¿no? Y tal vez pensándolo así, pensando en que lo que ocurrió con las cárceles es un reflejo de lo que está pasando en todo, ¿podemos decir eso? Que es un reflejo de lo que está pasando a nivel de derechos humanos, de toda la política de derechos humanos de este gobierno. Sí, pasarle responsabilidad a la gente, ¿no? De alguna manera, pensando en que el Estado no tiene responsabilidad en las relaciones sociales, ¿no? O sea, el discurso, por ejemplo, de este tema de las bandas delincuenciales es ese, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene el Estado de que se creen este tipo de bandas? Y ahí ahí para mí es un símbolo muy importante en la base de manta del discurso del presidente de la República. Porque para muchas personas que analizamos el problema de la cárcel en Ecuador, nos parece que una de las decisiones que se tienen que tomar en el país es hablar del tema de las drogas. No en el tema de las drogas en el sentido de voy a poner bases militares extranjeras en el país, sino en el sentido de que vale la pena que nosotros al menos tengamos un tercio de esas 40,000 personas por delitos de drogas, por venta de drogas en las calles, por tratar de llevar drogas fuera del país, cruzando las fronteras. El nivel, entonces, si tenemos un altísimo número de personas, y esto, como seguramente les va a contar Andrea a continuación, en el caso de mujeres es todavía más alto. Es decir, nosotros tenemos una importante parte de la población penitenciaria por delitos no violentos relacionados con el tráfico de drogas. Entonces, ahí hay algo que discutir, ¿no? ¿A quién beneficia que las drogas sean ilegales? A estas bandas. Porque lo que hace que la droga sea ilegal, o que el consumo y el tráfico, más bien el tráfico de drogas sea ilegal, y la producción de drogas sea ilegal, es que la venta se entre al mercado negro, regido por estas bandas delincuenciales, que estas bandas tengan que estar en permanente negociación y enfrentamiento con los órganos de justicia, ¿no? Con la policía, con los guías penitenciarios, con los jueces, corrompe nuestro sistema, porque muchos de esos funcionarios públicos entran a recibir sobornos o amenazas por parte de estos grupos, claro, encarece el producto además, ¿no? Y hace que toda esta red delincuencial aparezca, ¿no? Una cosa hasta cierto punto anecdótica, a quienes les gusta el cine, si ustedes ven El Padrino, por ejemplo, ¿no? La famosa película del Padrino, estas bandas mafiosas en Estados Unidos que tenían tanto poder y tanto dinero, lo que estaban vendiendo era alcohol, en una época en que el alcohol en Estados Unidos estaba prohibido su consumo. Es decir, no es tan importante qué es lo que estoy vendiendo, sino si es que está prohibido por la ley, entonces yo lo tengo que hacer de una forma clandestina y generando más delincuencia. Entonces ese otro 2/3 de la población penitenciaria que ya comete actos violentos, tal vez, ¿no? O sea, ahí también hay otro matiz, está de alguna forma involucrada, un buen porcentaje en el tema de drogas. Entonces, ¿qué posición vamos a tener nosotros ante eso? Buscamos una forma de regularizar
la producción y venta de drogas y la despenalizamos, y en ese sentido damos un golpe muy fuerte al negocio de la droga, damos un golpe muy fuerte a estas bandas porque se les quita de alguna forma el financiamiento, o ponemos otra base de manta, seguimos con la lucha internacional en contra de las drogas, que tiene una consecuencia clara, ¿no? O sea, cae una cabeza, cortan una cabeza de estos grupos, aparece otra, ¿no? Y eso va a seguir pasando mientras sea lucrativo tener un tráfico ilegal de drogas. Entonces, el presidente hace totalmente lo contrario a un abordaje serio del problema de drogas, ¿no? Lo que hace es decir, necesitamos otra base de manta, necesitamos seguir David, como ya para cerrar, lo inmediato, los procedimientos y el marco constitucional. Las cárceles ya han tenido estados de excepción en donde se debía implementar, incluso en términos de presupuesto, porque eso le permitía como trasladar el presupuesto para fortalecer esa política. No lo hizo. No está implementado ese plan que, según la última información que tenemos, fue generado recién el año anterior, últimos meses del año anterior. En esta crisis, y nos gustaría como una respuesta justo del marco normativo, ¿qué debería hacer el presidente de la República? Porque claro, estamos viendo operativos que se están dando contingentemente. La Policía Nacional, ahora el ejército que no puede ingresar porque no está en sus roles, en sus competencias. ¿Qué debería de hacer el presidente de la República ante esto? Porque además hay un tema humanitario, y así no les guste a las personas, hay familias que están buscando a las personas que fueron asesinadas y que aún no tienen algunas de ellas identificación. Entonces, esto es un tema más complejo, pero que requiere una respuesta urgente. De acuerdo. A ver, no creo que haya respuestas fáciles a esto, ni respuestas mágicas a esta situación. El estado de excepción ya se intentó y no sirvió para nada. El presidente de la República presume en su rueda de prensa el día de ayer que estaba movilizando recursos económicos para atender esta situación. Y decía, los recursos económicos que hagan falta. Es que en efecto él puede mover recursos económicos para este tipo de cosas sin necesidad de presentar un estado de excepción, y lo podía hacer con más razón cuando estábamos en estado de excepción. Lógicamente hay una respuesta social a este tipo de cosas, ¿no? Como de alguna manera, si es que nosotros en el imaginario social empezamos a tratar la delincuencia, sobre todo posiblemente ese 2/3 que les decía, ¿no? Una vez que sacamos a la gente que microtrafica, ahí hay un alto porcentaje también, no sé si 1/3 más o algo por el estilo, tal vez menos, de personas que están por delitos en contra de la propiedad. Entonces, que ese es el otro gran bloque, ¿no? Y tal vez esa sea la masa de las personas privadas de la libertad que más rechazo le genera a la sociedad, ¿no? Los que te ranchan el celular, los que te roban el carro, cosas por el estilo. Entonces, a la gente le venden que esto es prácticamente unas personas perversas, malvadas, ¿no? Que están haciendo lo que hacen simplemente porque han tenido una opción moral en determinado momento de ser delincuentes. Y no se habla de cómo estamos como sociedad, ¿no? Cómo nos ha afectado el desempleo durante la pandemia, por ejemplo. Cómo no incluimos a las personas migrantes dentro de nuestro sistema social, les estigmatizamos. Y ojo, y me estoy refiriendo a esto porque además se vende como este perfil de persona delincuente que incluye el hecho de que son extranjeros, y eso no está comprobando estadísticamente. Más bien todo lo contrario, se muestra que el nivel de incidencia en delitos de personas extranjeras es bajísimo. Entonces, nos venden a la sociedad esa idea del enemigo interno, ¿no? Hay estas personas que están aquí, que son peligrosas, de alguna manera nos deshumanizan. Ver lo que sale en las redes sociales con respecto a los asesinatos, que son unos comentarios que realmente me enferman mucho más que ver las imágenes de las decapitaciones y de todo lo que pasó en la cárcel, ¿no? Entonces, aquí hay un problema que tiene que ser asumido como política de Estado. Esto es urgente. Esto se puede dar en varias fases, por supuesto. ¿Qué
¿qué debería existir en la primera fase? La primera fase debería, en la primera fase se debería sentar el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Presidente de la Corte Constitucional. Deberían sentarse y decir, a ver, ¿qué hacemos? Y una cosa que hacemos, más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es bajar al 100% el uso de las cárceles. Debemos eliminar ese porcentaje absurdo que nunca debe haber existido de sobrepoblación carcelaria. Si yo tengo un límite de uso de la cárcel y eso está sobrepasado, algunos dicen el 30%, 40%, depende, yo creo que es más, pero ese porcentaje que está por encima del uso de la cárcel tiene que eliminarse. ¿Cómo se elimina? La prisión preventiva. Se está abusando de la prisión preventiva. Nuevamente, ¿no? Esto es cíclico. La prensa tiene mucho que ver en esto, ¿no? Este discurso de entró y salió porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y ahí los jueces tienen que dar una respuesta efectiva y la fiscalía para tener sentencias, ¿no? Sean condenatorias o absolutorias, pero rápidas. Entonces ustedes tienen ahí un primer gran paso, ¿no? Un tema que no es popular, pero está la gente por pensiones alimenticias. Esa es una cosa que tenemos que pensarnos como sociedad. O sea, es terrible que sobre todo los hombres no sean capaces de responder por las obligaciones con sus hijos, por supuesto, y tenemos que ver medidas efectivas para que eso ocurra, pero que se conviertan en personas privadas de la libertad es grave. O sea, que una persona no pague su pensión alimenticia y termine involucrada en una de estas riñas. O sea, no lo podemos permitir. Ahí tenemos otro gran bloque, un gran bloque de personas. Y así tenemos que ir analizando poco a poco la política. Todos los delitos de bagatela, todos los delitos culposos, que son estos delitos que la gente es condenada no porque quiso provocar daño, sino porque tenía algún tipo de responsabilidad de cómo tenía que actuar. Por ejemplo, el tema de mala práctica médica. Tal vez sean pocas personas, pero son cositas que tenemos que ir analizando y que tenemos que ir de alguna manera utilizando los medios legales, ¿no? El COIP nos permite hacer temas como cambios o sustituciones de penas por penas no privativas de la libertad. Tenemos que ver, hacer un plan urgente que no debería tardar más de 7 días en diseñarse y 15 días en implementarse para sacar gente de la cárcel. Toda la gente que no tiene sentencia, toda la gente que no ha cometido crímenes violentos. Una vez que hacemos eso, nos proyectamos a futuro. Cogemos ese COIP que le seguimos aumentando delitos y le empezamos a recortar a una cantidad de delitos que tengan sentido en cuanto a la violencia. Una de estas personas que cometió uno de estos actos, como los que vimos en los videos, en las fotografías que han ocurrido en estos días, es una persona cuya vida corre peligro en la calle. De alguna forma, lo que dice Ferrajoli cuando habla del derecho penal mínimo, dice, las penas privativas de la libertad solo están justificadas cuando la privación de la libertad de la persona es una forma de proteger a la persona de lo que en la sociedad le podría pasar debido a los actos que ha cometido. Entonces ahí se suma a la idea de rehabilitación, ¿no? Estas personas posiblemente podrían estar involucradas en actos violentos fuera de la cárcel, en contra de su propia integridad. Nosotros estamos protegiendo en ese sentido a la persona que está dentro de la cárcel. Si es que nosotros logramos esa disminución, primero, como les decía, ¿no? Una primera reducción rápida, inmediata de la población penitenciaria, ya tenemos una cantidad de personas privadas de la libertad que se puede controlar mejor en esta emergencia. Luego, a mediano plazo, hacemos este recorte de los tipos penales, dejamos solamente los crímenes violentos con medidas de privación de la libertad, y todos los otros delitos pasan a ser o delitos civiles o contravenciones que tengan multas, que tengan otro tipo de penas que no sean privación de la libertad. A mediano plazo, nosotros podemos tener esas cárceles a la mitad o menos de la capacidad de ocupación que tienen actualmente, dejando realmente en las cárceles a las personas que han cometido crímenes violentos. Con un número manejable de personas privadas de la libertad, entonces
Muy bien, vamos también al mediano y a largo plazo, un mayor cuerpo bien calificado, bien entrenado de guías penitenciarios que puedan tener un control real y permanente, porque lo que está pasando ahora es que la policía va cada 15 días, cada mes, a hacer requisas para quitarles todas las armas que durante esos 15 días o ese mes se fueron acumulando dentro de la cárcel porque no hay ningún control posible, ¿no? Con el número de personas privadas de la libertad. Entonces así generamos un control permanente de esos espacios, sobre todo lo que ingresa a la cárcel, y podemos tener como una política mucho más manejable. Y por último, ya a largo plazo, tenemos que repensarnos otra vez el tema de rehabilitación social. O sea, no es posible que lo primero que ha recortado este gobierno en aras de esta austeridad fiscal que teníamos que hacer es el Ministerio de Justicia. O sea, básicamente nosotros retrocedimos a la idea de que la cárcel es el basurero de la sociedad, en lo que lo único que nosotros nos tiene que importar es que la gente que lanzamos en ese basurero no se salva. Y eso lo vimos en las imágenes, por ejemplo, de estos días, ¿no? El día de la matanza en particular, donde lo más importante para la policía es que ningún preso se escape. Entonces hicieron un cordón en la cárcel y le estuvieron persiguiendo a las personas que se escapaban, en lugar de entrar a la cárcel y tomar otra vez control de la cárcel, ¿no? Entonces, lo que le importa a la sociedad y lo que le importa al Estado es que la gente esté ahí. Y incluso, y como les decía, ¿no? Y en redes sociales decían, bueno, déjenles otra semana que se maten, ¿no? Así se merman, ¿no? Así se diezman ellos mismos. Ese tipo de comentarios refleja la política de Estado. Y la política de Estado es eso. O sea, no me importa lo que pase dentro. Y eso a mediano y largo plazo tiene que cambiar. Tenemos que volver a pensar en rehabilitación social y en ver cómo estas personas pueden retornar a la sociedad en determinado momento integradas. Listo. Sí, me voy a tomar, si es que les parece, solamente 20 segundos para decirles una cosa. Actualmente estamos litigando un caso de una persona privada de la libertad, que no voy a decir su nombre, que durante el tiempo que estuvo privada de la libertad estudió Derecho y que tiene un título universitario de abogado. Esta persona pudo acceder al beneficio de la prelibertad, salió, y una vez que salió, fue al Consejo de la Judicatura a pedir su carnet de abogado y empezar a ejercer derecho. A esta persona, desde que salió de la cárcel, le niegan el poder ejercer el derecho. ¿Por qué? Porque está en prelibertad y todavía no ha cumplido su pena. Entonces, solamente para que nos demos cuenta, en los poquísimos casos exitosos, digamos así, de esta idea de la rehabilitación, ¿no? De una persona que entra sin un título universitario, sale con título universitario, sale a ejercer una profesión que adquirió en la cárcel, no le dejan ejercer la profesión. Porque la rehabilitación en este país es un cuento, es una historia, está en la Constitución, pero no nos importa. Al punto que la persona que sí se rehabilita, entre comillas, ¿no? que sí alcanza, digamos, este ideal de la persona que se podría, de lo que podría ser una persona dentro de la cárcel, no le dejan ejercer la profesión. Entonces, solamente para que vean esto, ¿no? Y el Consejo de la Judicatura, que fue demandado en este caso, se presenta ante el juez a decir, esta persona no merece ejercer el derecho porque todavía está pagando su pena, está pagando su culpa ante la sociedad, y menos le vamos a dejar ejercer la sagrada profesión de la abogacía. Eso son palabras del abogado del Consejo de la Judicatura. Estos son ejemplos importantes, ¿no? Para ver cuál es la mentalidad del Estado con respecto al tema de rehabilitación social. De acuerdo. Muchísimas gracias, David.